Poder desarrollar, se nos había olvidado poner a grabar, poder desarrollar su vida cotidiana con suficiente antelación, tranquilidad y eficacia. Fíjense que es importante que permanentemente estemos buscando la manera de automotivarnos nosotros mismos, de buscar la tranquilidad, el bienestar, la serenidad, que es lo que nos mantiene con una mejor salud mental y emocional, ¿no? Mantener relaciones interpersonales sanas, tener, ya va, que es que estoy viendo que está como cortada la imagen y me pasé para mi presentación. Mantener relaciones sanas con quienes nos rodean y, y mostrarnos ante las demás como personas moderadas. Reconocer, aceptar y gestionar las emociones en situaciones adversas y disfrutar los pequeños momentos y detalles de la vida que a veces se nos pasa por alto. Entonces nos fijamos más en todas las cosas malas que nos pueden haber pasado, pero no nos damos cuenta que hemos disfrutado durante el día una serie de momentos que son importantes para nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Y por supuesto, es importante buscar ayuda especializada en casos de necesitarla. ¿Qué puede afectar la salud emocional de una persona? Bueno, la puede afectar los factores genéticos o problemas, por ejemplo, en la química del cerebro, en lo cual no nos vamos a detener, pero la ciencia cada vez nos está dando, la neurociencia nos está dando cada vez más pistas y más información de lo que ocurre no solamente en nuestro cerebro, sino también al nivel de todo nuestro organismo con los neurotransmisores. Los neurotransmisores fueron descubiertos. Yo me acuerdo que en la época en que nosotros estábamos haciendo posgrado, se comenzaba a hablar de los neurotransmisores. Hoy es un día a día que nos hablan de ellos y están por descubrirse otra cantidad de neurotransmisores que todavía desconocemos. Hay antecedentes familiares o problemas de salud mental que pueden afectar la salud emocional de una persona. También hay experiencias de vida, por ejemplo, como un trauma o un abuso que puede afectar y se requiere ayuda especializada para que estas personas puedan salir de esto y tengan una mejor salud emocional. Y por supuesto que el estilo de vida, la dieta, la actividad física y el consumo de sustancias puede afectar nuestra salud emocional. Y cada día más, no solamente la neurociencia, sino todos los avances que se están consiguiendo en el estudio del sistema digestivo, del sistema cardiovascular y la conexión que hay entre el sistema digestivo, fundamentalmente nuestro estómago y la microbiota, y la relación que hay entre ellos, nuestro corazón y nuestro cerebro, que antes pues sabíamos que había un solo sitio donde teníamos neuronas, pero ahora se ha descubierto de hace unos 15 años para acá que tenemos no solo neuronas en el cerebro, sino que también tenemos neuronas en el sistema digestivo y tenemos neuronas en el corazón. Y cómo esta interrelación entre ellos hace que ese estilo de vida que depende de cómo vivimos, qué comemos y qué somos y la actividad física que desarrollamos está influyendo y puede influir mucho en la salud emocional de cada uno de nosotros. Quería detenerme en este término porque la alexitimia a veces es un poco desconocida. Hace poco presentaron una película aquí en Caracas que justamente tocaba de un caso, una producción venezolana, por cierto, y el personaje central sufría de alexitimia y mucha gente decía, pero es que eso no puede ser. Cuando salimos, que habían los comentarios posteriores al cine, y es que nosotros no tenemos a veces conocimiento de algunas enfermedades que podamos tener y que sí existen, que no las sufren la mayoría de las personas afortunadamente, pero que son posibilidades que tenemos. Una de ellas es esta, que es la incapacidad de identificar, reconocer, nombrar o describir las emociones o los sentimientos propios, con especial dificultad para encontrar palabras para describir, por ejemplo, lo que uno siente. Tenemos pobreza en la expresión verbal, mímica o gestual de las emociones o los sentimientos, y hay una falta de captación de las emociones o los sentimientos ajenos.
Es decir, hay un trastorno de la empatía. Yo no puedo mirar, yo no puedo, por supuesto, sentir qué es lo que le afecta al otro. Y puedo cometer cantidad de cosas y errores en la relación con el otro, incluso en los vínculos más importantes que tenemos, porque sufro de esto, de que no sé leer lo que está ocurriendo en el otro. Si no lo puedo leer en mi propio cuerpo, imagínense para leerlo en el otro. Entonces, quiero detenerme en estos tres conceptos que son claves. La próxima imagen. La conciencia emocional. ¿Por qué es importante desarrollar esto en nosotros? La conciencia emocional no es otra cosa que ser consciente de las propias emociones y reconocer el impacto que ella puede tener en nosotros como guía para la toma de decisiones. Ese es un concepto de Daniel Goleman, que seguramente lo han escuchado, famoso por su bestseller La inteligencia emocional en los años 90, ¿verdad? Para nosotros tener conciencia emocional, tenemos que tener primero conciencia corporal. ¿Qué está pasando en mi cuerpo? ¿Qué es eso que estoy sintiendo? ¿Por qué siento esto? Fíjense que incluso hoy día, con todo lo que se ha descubierto en la neurociencia, hay una doctora española que me encanta, soy fan de la doctora, me declaro fan de la doctora Nazaret Castellano, que ella nos dice que a través de toda una serie de investigaciones que se han hecho, prácticamente se puede decir que hay una precognición, hay una información que es precognitiva. Antes de que mi mente lo sepa, ya mi cuerpo lo sabe. Y hoy día, independientemente de que en otras culturas siempre se le ha dado mayor importancia y se han enfocado muchísimas cosas hacia el cuerpo de los individuos, hoy día se le está comenzando en la cultura occidental, básicamente en las culturas nuestras, tanto aquí en Latinoamérica como en Estados Unidos, por los descubrimientos que se han hecho en la neurociencia, es la importancia que tiene nuestro cuerpo. Entonces, fíjense que se han hecho algunos experimentos en los cuales el cuerpo ya siente algunas cosas y ya tiene unas sensaciones que todavía la mente no los ha procesado. Y eso se ha visto a través de las imágenes que nos permiten todos estos experimentos en neurociencia. Entonces, las personas, antes de darse cuenta de algo que está pasando, ya su cuerpo ha reaccionado a eso. Entonces, ¿por qué es importante tener conciencia corporal? Porque esa conciencia corporal nos va a permitir posteriormente tener una mejor conciencia emocional y estar más presto, más enfocado, más listo para ver qué es lo que me está ocurriendo y por qué me ocurre. Y eso ya vamos a ver cómo nos va a ayudar en la gestión de las emociones. Entonces, el cuerpo nosotros no lo podemos ver separado de la mente y las emociones. Nosotros somos una unidad, estamos integrados, cuerpo, mente y emociones. Y no podemos separar lo que sucede en un lado o en el otro. Por eso es tan importante el conocernos a nosotros mismos. Entonces, ese autoconocimiento personal, que lo podemos ver como un autoconocimiento 360 grados, que es saber lo que me está ocurriendo y lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Entonces, es importantísimo que desarrollemos esa conciencia corporal y esa conciencia emocional. De ella vamos a seguir hablando en los próximos minutos. Esto también nos permite lograr la empatía. La empatía es ser capaz de experimentar las emociones de los demás, comprender su punto de vista e interesarnos activamente en las cosas que le preocupan al otro. Entonces, cuando Daniel Goleman nos habla de la inteligencia, de la empatía, fíjense que esa es una de las emociones y de las formas que yo tengo, por ejemplo, como líder, como papá, que yo tengo como cualquier persona en cualquier trabajo, que es importante que yo desarrolle, que es conocer qué es lo que le está pasando al otro. Se dice normalmente ponernos en el zapato del otro. Algunos dicen no es solamente poner los pies en el zapato del otro, es caminar con el zapato del otro, lo que nos permitiría realmente comprender cuál es la emoción que tiene el otro y qué le está pasando al otro. Entonces, estas dos
elementos, estos dos conceptos, quiero que lo tengamos aquí presente, ¿no? La conciencia emocional con su base, que es la conciencia corporal, y la empatía. Y entonces pasemos a la siguiente lámina. ¿Y qué me dicen ustedes de la resiliencia? A ver, ¿recuerdan alguna adversidad en la cual hayan experimentado resiliencia y quieran comentarla rápidamente? Ay, me gusta más conversar que dar charlas, se los advierto. Me encanta conversar. Recuérdense que yo soy cubana y los cubanos nos especializamos en eso, en estar conversando y en estar preguntando. Entonces quisiera que alguien me abriera el micrófono y me dijera si han vivido algún evento rapidito en su vida, que haya sido una adversidad, pero que una vez que salieron de eso, salieron fortalecidos de ellos. Y entonces allí vamos a ver un ejemplo claro de resiliencia. A ver, si no hay voluntarios, yo los llamo, por eso estamos aquí toditos. A ver. Hola, hola. Yo me llamo Natalie Ajá, Ferro. Estoy en Estados ajá. Unidos, en California. Gracias por hacer Gracias, este Natalie. programa. Mira, sí, bueno, yo fui víctima de un psicópata integrado durante 10 años y lo sobreviví. Y ahora, después de todo un proceso de sanamiento y crecimiento, por supuesto, estoy mucho mejor que antes. Creo que eso es un ejemplo de Muchísimas. resiliencia. Eso es un ejemplo de resiliencia, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Muchísimas gracias, Natalie, por haber traído tu ejemplo y haber compartido tu experiencia. Un placer. Efectivamente, la resiliencia, como dice nuestra lámina, no la termina de ponerla, es la capacidad humana de enfrentar adversidades, recuperarse y salir fortalecido. Vamos a la siguiente, Josbel, por favor. Fíjense que una de las cosas que podemos ver y nos podemos preguntar, bueno, y entonces, ¿para qué me sirve esta conciencia emocional, la empatía y la resiliencia? A ver, ¿quién se anima ahí y nos comenta? Ah, bueno, ya Josbel no los puso completo. No hay problema, no hay problema. Para forjar la actitud de nosotros ante situaciones que ameritan actuar con inteligencia y preservar la salud emocional. Fíjense por qué es importante y vamos a ver cómo en un ejemplo, ese ejemplo que nos acaba de suministrar Natalie, y si pensamos, por ejemplo, en todo lo que nos comenta Víctor Frank en su libro, El hombre en busca de sentido. Sergio, levantaste la mano. Dale, te Sí, escuchamos. sí, Belkis, quería complementar lo que estás diciendo. La resiliencia es un tema que realmente me apasiona y lo he estudiado mucho, que si bien es una característica humana, pero también pueden ser resilientes las organizaciones, las sociedades, los países. Un ejemplo de un país resiliente es Japón, por ejemplo. eh, Ujú. Derrotado en la Segunda Guerra Mundial, bombardeado con bombas atómicas y hoy está entre las 5 economías más prósperas del mundo, con una cultura y una escala de valores realmente asombroso para nosotros los occidentales. Es un ejemplo, igual que organizaciones que han estado a punto de quebrar, de bajar la Santa María, como se dice popularmente, han logrado sobrellevar situaciones críticas y han aprendido de ellas y hoy son organizaciones líderes a nivel mundial. Muchísimas gracias, Sergio, por tu intervención. Este, Pipo, tienes la palabra. Brevemente, para complementar lo que estaba diciendo Sergio, nosotros hemos tenido una gran cercanía con la Embajada de Japón y efectivamente no solamente ellos han logrado sobreponerse a situaciones terribles que han vivido, por ejemplo, terremotos, etcétera. Lo más increíble de Japón es que a pesar de las adversidades se mantuvieron siendo un pueblo solidario con las poblaciones del exterior. Es decir, no solo se dedicaron a atender a lo interno, la situación de ellos, sino que mantuvieron sus apoyos al exterior, a organizaciones, a países en general. Eso es impresionante cuando tú tienes, digamos, dentro de tus genes tan acentuado todo lo que tiene que ver
con la parte de la solidaridad y el desarrollo humano, ¿no? Más nada. Gracias, José. Sí, muchísimas gracias a los dos. Fíjense que nosotros, por ejemplo, ante las situaciones que estamos viviendo, y yo lo iba a comentar también en el área donde yo también me desarrollo, que es el área de los emprendedores y las empresas, eso lo hemos visto con montones de situaciones, porque de repente hay un emprendedor o una empresa que está a punto de bajar la Santa María y bueno, poniendo otra mirada y viendo las circunstancias desde otro punto de vista, han logrado resurgir y no solo resurgir, sino además fortalecerse y salir mucho mejor de lo que estaban antes de eso. Por eso es importante que si no lo hemos leído, vamos a la siguiente, por favor, si no lo hemos leído, buscar el libro El hombre en busca de sentido. Este es un libro que para mí es un libro excelente, donde él, entre otras tantas cosas que él nos dice, nos señala que las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a ellas, ¿no? Entonces, en este libro que Víctor Frank lo que hace es que nos hace una descripción de lo que él vivió, lo que él vio en otros y de las cosas que él le hicieron tener un sentido para después, posteriormente, seguir adelante y ver cómo aquella cantidad de personas que tenían un propósito en la vida, que se crearon incluso estrategias personales para poder salir resilientes de esa situación que vivían durante el Holocausto. Él nos da ahí cantidad de enseñanzas que podemos sacar de la lectura de ese libro. Si alguien no lo ha leído, le recomiendo que se lo lea y si lo necesita, yo se lo puedo pasar, lo tenemos en digital. Entonces, Víctor Frank, aquí hay 4 citas que yo quería compartir con ustedes. Víctor Frank nos dice, el hombre se determina a sí mismo, porque es importante que veamos el potencial que tenemos. Jane Allen nos dice, las circunstancias no hacen al hombre, esas circunstancias lo que hacen es revelarnos y ante ellas nosotros podemos actuar, por ejemplo, pensando, bueno, aquí no hay nada que hacer, estoy desahuciado y eso incluso sucede ante las enfermedades. En cambio hay otras personas que dicen, bueno, esto me está tocando, pero yo tengo que salir adelante. Esto que estoy haciendo va a tener resultados. Y el tener esa fe, el tener esa convicción de que algo va a servirnos. Por ejemplo, incluso en el área de la salud, es estupendo y bueno, lo digo con conocimiento de causa. Seguramente que ustedes también han oído hablar de la doctora Marianela Castés, especialista en psiconeuroinmunología venezolana, que hoy lamentablemente pues está en España y la están disfrutando en otros países. Pero cuando ella estaba aquí tenía unos programas fabulosos donde la gente aprendía, los enfermos de cáncer y de SIDA, aprendían con esos talleres que ella daba cómo sobrevivir a esas situaciones. Entonces ella trabajaba mucho con las creencias en salud y empoderando. Entonces, ese es otro ejemplo, pero no me puedo quedar ahí porque me quedaría toda la noche conversando sobre el tema. Fíjense, Stephen Covey también nos señala, no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones, porque las circunstancias pueden ser adversas, pero nosotros podemos tomar decisiones que hagan que eso cambie. Y eso es lo que nos permite también el ser resilientes y el poder salir fortalecidos. Y finalmente, la última cita que nos dice Freddy Kaufman, que es uno de los especialistas en valores, los errores son oportunidades de aprendizaje. Entonces tenemos mucho que aprender ante las distintas circunstancias que tengamos. Y Venezuela es un ejemplo de esto. Nosotros tenemos cantidad de cosas de las cuales estamos aprendiendo y seguimos adelante a pesar de las circunstancias que nos están rodeando. Y esperamos salir fortalecidos. Sigamos adelante. Comencemos entonces de lleno. Ya estamos entrando en materia. Vámonos. ¿Qué más son las emociones? Bueno, el término emoción viene de motere, que es moverse. Es lo que hace que nos movamos, nos acerquemos o alejemos de una determinada persona o circunstancia, ¿verdad? Las emociones
son reacciones neurofisiológicas y bioquímicas en nuestro cuerpo desencadenadas por un estímulo externo. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una cosa, puede ser una circunstancia, o interno, puede ser un recuerdo, un pensamiento, una interpretación de un hecho que puede ser real o puede ser imaginario, ¿no? De mucha intensidad son las emociones y de corta duración, y nos embargan de manera automática. Entonces, fíjense cómo las emociones surgen, por ejemplo, independientemente de que yo tengo ya sin más de 50 años dando talleres, dando clases, conferencias, etcétera, en distintos ámbitos. Cuando uno va a comenzar, por ejemplo, una actividad esta tarde a 6:15, mi organismo estaba un poquito así acelerado, porque eso es normal y nos lo dicen los artistas de teatro, artistas estupendos que cuando van a montarse en las tablas hay algo en ellos que se altera, ¿verdad? Esas son las emociones. Entonces, cónchale, estoy nerviosa, estoy ansiosa, o algo me pone triste o algo me pone alegre también, ¿no? En el caso mío hoy era una mezcla de alegría y sustico que siempre nos da en el estómago, pero eso pasa rapidito. Esa es una reacción neurofisiológica, por eso les decía que había que tener conciencia corporal. Y también están ocurriendo una cantidad de cosas a nivel bioquímico. Se elevan las serotoninas en algunos casos si estamos alegres, el cortisol si estoy estresado, si tengo miedo, y eso es desencadenado por algo que pasó fuera o algo que pasó dentro de mí. Y esto, las emociones, vamos a la siguiente, Josbert, las emociones son de corta duración. Nosotros no estamos todo el tiempo en esa emoción durante mucho tiempo, sino que esta es una respuesta que es automática, neurofisiológica y bioquímica intensa, de corta duración y ante un estímulo. Pero cuando me pasa algo y entonces yo digo, vamos a la siguiente, Josbert, me siento triste, ya yo estoy. El sentimiento, el O se fue para el estado afectivo, no importa, quedó como con un errorcito allí. El sentimiento es un estado subjetivo y es la autopercepción que yo hago que me la provoca la emoción. El sentimiento tiene que ver, ya yo paso esto a mi mente, yo conceptualizo y digo, ay, es que me siento triste, no es que tengo miedo, es que estoy ansiosa, es que estoy eufórica. Ahora, ese sentimiento también es de corta duración, en tanto que los estados de ánimo son la actitud o la disposición emocional que se tiene y que se mantiene por más tiempo que las emociones o sentimientos. Supongamos, hubo un impasse entre la nuera y la suegra y eso me dio rabia en ese momento. No es el caso mío porque mi nuera y yo nos queremos mucho. Pero entonces hubo una emoción y hubo algo de rabia. Hay un sentimiento y ella dice, cónchale, mi suegra, esto me hizo sentir mal, me dejó mal, es tal y qué sé yo. Pero eso a lo mejor no pasa de allí. Pero si yo, en el caso de una nuera que tiene una suegra que no es la más adecuada, te llamo luego, hijo, estoy en una conferencia. Entonces, se queda en un estado de ánimo de reconcomio, de resentimiento. Entonces, cada vez que el esposo le dice, vamos a reunirnos con mi mamá, vamos a ir a compartir con mi mamá, ella empieza con aquel estado de ánimo que siento mal, yo no quiero ir para casa de ella, me molesta que ella venga a mi casa, etcétera. ¿Está claro el ejemplo? Es para que veamos la diferencia entre emoción, sentimiento y estado de ánimo. El estado de ánimo puede durar años, puede durar meses, puede durar días, en tanto que las emociones son de intensa duración son intensas y son de corta duración. Vamos a la siguiente. Entonces, veamos rápidamente 4 emociones básicas. Desplígalas todas de una vez, gracias. Fíjense que en estas 4 emociones básicas, el miedo, la rabia, la alegría y la tristeza, vemos que allí están conexos. Señora Ayari Flores, por favor, cierre su micrófono. Gracias. Fíjense que el miedo nos puede determinar un estado de ánimo, de ansiedad, de preocupación, de desconfianza. El miedo nos produce desconfianza
Eso nos puede preocupar y en estados más avanzados, pues tenemos ansiedad ante determinadas cosas. La rabia también, fíjense que nos puede dar, por ejemplo, inanimadversión, indignación y podemos pasar mucho tiempo en resentimiento, como ha ocurrido, por ejemplo, y sucede mucho en las sociedades y nosotros tenemos ejemplos aquí en Venezuela de cómo ese resentimiento fue capitalizado, por ejemplo, por políticos en un momento determinado. La alegría nos puede llevar a estados de ánimo, de orgullo, de satisfacción, de ambición en el buen sentido de la palabra. No ambición malentendida, sino ambición en el sentido de querer tener, de querer ser más, de poder lograr llegar más adelante, de poder ser una mejor versión de mí, etc. Y la tristeza nos puede llevar a momentos de resignación, de aflicción o desesperanza. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasaría? Y esta es una pregunta para que unos 2 o 3 me comenten. ¿Qué puede ocurrirme como persona si permanezco en un estado de ánimo restrictivo? A ver, 2 o 3 voluntarios. ¿Qué quiere decir estado de ánimo restrictivo, Belkis? Ajá. Por ejemplo, el resentimiento, la resignación, son estados de ánimo restrictivos, ¿sí? No te permiten evolucionar, no te permiten desarrollarte, impiden que tu potencial como ser humano se estanque, ¿sí? Si estamos permanentemente en estado de resentimiento, no nos podemos desarrollar. Entonces, ¿qué puedo aprender de esto? No hay voluntarios, si no lo vas a tener que hacer democráticamente, como a los chamos. Gracias, Belki. Te escuchamos. Sí, me imagino que sería totalmente negativo. No me va a Ok, permitir avanzar, no voy a poder resolver la situación en la que me estoy enfrentando o que se me puede enfrentar. No, así no es. voy a tener una posición lógica de Muchi- solución de conflictos o de acción. Es Muchísimas más o menos la gracias. idea, ¿verdad? Sí, esa es la idea. En el chat había algo. ¿Quién me lee el? A ver, Tenix en el chat dice, constantemente me encontraría en estado de alerta y eso ajá, me mantendría en el parasimpático y en constante estrés, preparada en todo momento para la batalla. ok. Y Natalie nos Gracias. dice, puede desarrollarse enfermedades, por lo tanto hay que gestionar enfermedades, igual que José. Exacto. Ok. Alexis, tienes la palabra. Buenas noches, ¿me oyen? Perfectamente. Sí, el resentimiento es una de las cosas más perjudiciales que hemos tenido nosotros aquí en Venezuela, porque el resentimiento es muy dañino. Una persona resentida se ve disminuida ante la sociedad y considera que la sociedad le perjudica, le hace daño. Y entonces tenemos las consecuencias de ese resentimiento porque la persona siempre está en una forma negativa y tratando de perjudicar a los que él considera que son perjudiciales para sí. Son personas que ante un estado como la meritocracia no surgen y por eso se arriman siempre a, bueno, yo, ¿cómo se llama? Yo no pido que me den, sino que me pongan donde haya, ¿no? Es uno de los resentimientos más negativos y creo que para mí lo más importante en la vida es conocerse a sí mismo y investigar dentro de uno en dónde hay esas semillitas de resentimiento para eliminarlas y poder vivir una vida más agradable. Gracias, Gracias. Alexis. Muy amable. Tibisag, tienes la mano levantada.
Sí, Principalmente, feliz noche, un placer. gracias. Yo pienso particularmente que lo que estás planteando acá, que debo aprender, es la ley espejo para mí particularmente, que es con lo que trabajo. La ley espejo es todo lo que yo reflejo en los demás, lo debo corregir en mí. Cuando veo cada cosa que me perturba de alguien, yo debo autoevaluarme o una retrospección propia y decirme qué me está pasando y qué debo corregir. Ante todas las cosas, debo tener autoestima, amor propio para poder salir adelante de esa situación o enfrentar cualquier de las cuatro cosas que dijiste anteriores para poder completar la vida como en sí, pues es lo que yo pienso y debo aprender y salir adelante. La vida simplemente es un día a día, no podemos vivir en el pasado ni en el futuro, solamente en el presente. Por lo tanto, es Gracias. lo que debemos aprender. Gracias, Tibisay. Bueno, fíjense cómo esas informaciones las tenemos y yo lo que quiero justamente es eso, que nosotros nos enfoquemos en ver todo lo que tenemos dentro nuestro y que lo tenemos a la mano, porque nosotros tenemos montones de herramientas dentro de nosotros mismos que nos pueden ayudar a superar toda esta situación para tener una mejor salud emocional. Sigamos adelante, Jover. Entonces, fíjense, aquí hay un ejercicio de conciencia emocional. Por ejemplo, cuando me enojo, si quieren, tómenle una foto a esto. Cuando me enojo, ¿qué cambio experimento en mi cuerpo? ¿Cómo me siento? ¿Qué pensamientos tengo? ¿Qué digo o me digo? ¿Sí? Alguien que quiera compartir, pero rapidito, sin encadenarnos. Alguien que me diga cuando se enoja y habla de las cuatro cosas, cuando le da miedo, cuando se alegra y cuando se entristece. A ver, ¿quién se anima? Para que hagamos el ejercicio rapidito. Tibisay, ¿te quedaste con la mano levantada o quieres volver a intervenir? Tienes el micrófono apagado, Tibisay, si vas a hablar. No, es que me quedé así con la mano levantada, pero no es que voy a hablar. No sé por qué no me deja quitarlo. Ya se quitó. Gracias. Ah, Bueno, a ver, gracias. alguien que quiera hacer el ejercicio. Cuando le da miedo, cuando se enoja, cuando se alegra, cuando algo le entristece, ¿qué cambios experimenta en su cuerpo? ¿Cómo se siente? ¿Qué pensamientos tiene? ¿Qué digo o qué me digo? A mí me pasa que me da como reflujo cuando me pongo bravo y trato de controlarlo porque yo sé que me va a venir como una cosa gástrica, bien extraño. Ajá. Ok. ¿Y cómo te sientes? Bueno, bravo, como alterado, que tengo que respirar ¿sabes? Como que estoy corriendo. Tengo que bajarle dos, como decimos coloquialmente. Ok, ok. ¿Y qué pensamientos te llegan en ese momento, Leo? Rapidísimo, pienso muy, muy rápido. En miles de cosas, todo lo peor. ¿Y qué te dices o le dices a los otros? No hablo con nadie hasta que se me pase. Tengo como esa política porque si no estallo. Ok, fíjate que ahí tú estás empezando a tomar en cuenta la conciencia corporal. Cuando sientes ese reflujo que tú señalas y tú sabes que ya lo que viene es que que te estás poniendo bravo, tú mismo has tomado una forma de evitar, por ejemplo, qué es lo siguiente que puede ocurrir. Eso lo llama Daniel Goleman el secuestro amigdalar, que también la doctora Nazari Castellano lo llama no pasarse de la raya. O sea, cuando uno comienza ya a tener esa emoción y uno comienza a sentir, por ejemplo, suponte con la rabia, estoy en un trabajo, bueno, ese empleo me gusta, no tengo otro, me tengo que quedar aquí, pero mi jefe y yo no nos llevamos muy bien. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando él dice algo, y yo siento ya que el estómago le empieza a dar el reflujo de Leo. Leo dice, bueno, acuérdate, Leo, mira, estás en este trabajo, tranquilízate, mejor no le digas nada al jefe ahorita, que es lo que él está haciendo, y yo hablo después. Y hace una pausa. Fíjense que si allí tenemos esa conciencia y tomamos algunas cosas como podrían ser buscar el relajarme
irme a otro lado si eso es posible, respirar profundamente y de manera consciente, etcétera, nosotros estamos ya comenzando a gestionar emociones. Vamos, Noreli, tienes la palabra. Noreli, levantaste la Sí, manito, ¿quieres? Ajá, sí, dale. sí, bueno, pienso, bueno, me pasa similar a Leo, cuando tengo una molestia se me refleja en el estómago, igual con el miedo, o nervios, o sea, a mí se me refleja como un dolor de estómago, pero aplico como la misma táctica, pues no, si hablara lo que voy a hablar en ese momento, bueno, diría cosas terribles, entonces prefiero como que, bueno, vamos a contar hasta 10, relajarme, aislarme y tal, para después analizar y hablar, porque si no, imagínate, saliera cosas horrorosas, pues, y pienso que es lo mejor, Ok, pues, no ya, reconocer, aislarse y meditar y después analizar y bueno, ahí llegar a términos medios, pues. claro, buenísimo. Fíjate que ahí ya estás haciendo gestión emocional de manera empírica, aunque uno no conozca cuáles son los fundamentos teóricos, ni los experimentos, ni todos los descubrimientos que se han hecho, uno de manera empírica comienza Ujú. a gestionar sus emociones cuando tiene conciencia corporal y conciencia emocional. Vamos a leer el chat porque vi pasar por ahí varias cosas que me parecieron interesantes. ¿Me ayudas, José? Sí, aquí no sé quién es, pero Samsung SM nos dice que cuando le da miedo, le palpita el corazón, piensa cosas terroríficas y se pone roja como un tomate. Ok. ¿Alguien más? ¿No hay más en el chat con relación a esto? Y cuando se Bueno, alegran, ajá, sí, eso iba a preguntar yo. Ajá, y cuando se alegran, ¿qué pasa? ¿Qué experimentan en su cuerpo? Samsung dice que no digo nada. Cuando te alegras no haces nada, no lo demuestras. no, eso es cuando tiene miedo, mamá. Ah, ok. Por Ajá. ahí hubo alguien que puso que le provoca matar a la otra persona. Gracias, creo que fue Dale. Natalie, ¿no? Sí, Natalie. sí. Gracias, Natalie. Bueno, fíjate que eso que tú acabas de mencionar es lo que Goleman llama un secuestro amigdalar. Cuando esa información llega a nuestro cerebro, a la amígdala, que no la que tenemos aquí, sino la que tenemos en el cerebro, llega esa información, nosotros podemos en un momento determinado matar a otra persona cuando estamos justamente en ese secuestro amigdalar, que no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Nuestra corteza prefrontal no nos permite racionalizar nada, no nos permite razonar, no nos permite pensar, no nos permite gestionar las emociones, sino que nos dejamos secuestrar por la amígdala y somos capaces hasta de matar a alguien y después decir, bueno, pero ¿por qué yo hice esto? ¿Cómo fue esto posible? Y eso sucede en montones de casos. Si ustedes ven esas películas de violencia y policíacas, habrán visto montones de escenas que son basadas en la vida real, que eso puede ocurrir y lo vemos también en las noticias. Por aquí me dice alguien que lee que han pasado unas de... bueno, Natalie nos dice que ha tenido que hacer meditación profunda o irse, no sé, no terminé de leer. ¿No Ya, lees las que tenemos por allí? cuando está Ok. feliz, el rostro facial cambia. Y Ajá. cuando está molesta, he tenido que entrar en meditación profunda o irme si la agresión del contrario sigue. Ok, esa es una forma de gestionar, ¿no? Elke, Bueno, entonces, ajá, dígame. bueno, comentar un poco esto que me parece súper interesante, ya que, por Hola ejemplo, Luis, ¿cómo estás? bien, gracias, un saludo, muy bueno tu charla. En realidad, bueno, esos 4 estados, en principio, mi cuerpo lo somatiza, ¿ok? Bien sea el enojo, el miedo, la alegría y la tristeza. ¿Cómo me siento? Bueno, me siento según el estado que tenga, ¿ok? Si tengo enojo, me siento enojado, si tengo miedo, me siento con mucho miedo, etcétera. ¿Y qué pensamiento tengo? Bueno, ahí yo siempre pienso que debo drenar cualquiera de esos estados, porque no me puedo quedar con eso por dentro, porque eso me trae consecuencias negativas a nivel del estómago o dolor de cabeza. Entonces, yo creo que es importante drenar.
de alguna manera. Irse a un sitio, pegar un grito, meterte en tu cuarto, de alguna manera como cada quien lo pueda manifestar. ¿Y qué digo o me digo? Bueno, me digo que depende del estado, o lo disfruto, si es de alegría, si estoy triste, como por ejemplo un luto, el luto hay que disfrutarlo. Quizás la palabra se interpreta mal. Vivirlo. O vivirlo. Yo decía disfrutarlo porque cuando yo he pasado por lutos, por supuesto, como yo creo que todo el mundo, es sentir eso por dentro, vivirlo y no frustrarlo, sino dejar que eso fluya, 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 hasta que llegue un momento en que tú ese luto pues lo despojas, porque ya lo viviste intensamente y vas pasando a otro estado, ¿no? Eso es un poco lo que yo he vivido y por eso creo yo que cuando uno somatiza, uno debe drenar y no quedarse con nada por dentro, porque eso te lleva a estrés, te frustra, te cohíbe frente a los demás, porque no has liberado alguno de esos estados. Un poco Gracias. lo que he vivido. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Fíjate, quiero hacer aquí una diferenciación para que no quede confusión. Cuando somatizamos, es que ya esa emoción se ha quedado prácticamente encapsulada en algún organismo, en alguna parte de nuestro organismo, ¿sí? Somatizar, una cosa es tener conciencia corporal, que es que sé cuál es lo que siento en mi cuerpo y puedo, como tú dices, bueno, vivirlo, gestionarlo, hacer con ella lo que haya que hacer. Pero la palabra somatizar se utiliza en psicología y en medicina para señalar aquellos estados en los cuales ya lo que ha ocurrido, esa emoción que ha ocurrido, se ha alojado prácticamente e incluso hay toda una serie de teorías nuevas y para eso está la biodescodificación, por ejemplo, y tuvimos 2 buenas charlas en semanas antes pasadas aquí dentro del Rotary que nos explicaba el ponente cómo nosotros se nos alojan ciertas emociones y eso nos puede enfermar, que varios los han señalado. Ese es el problema que hay con las emociones, que si no las gestionamos, ellas a la larga pueden hacer que se somatice y se enferme nuestro organismo. Denise, y pasamos a la próxima. Sí, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Denise. Yo suelo dar talleres, conferencias, también un poco trabajo el tema emocional y nosotros estamos en un abanico amplio de emociones y frecuentemente estamos sintiendo ciertos estados emocionales, pero hay que descubrir que la emoción no manda en nosotros, nosotros somos los que mandamos y ver cómo me estoy sintiendo, qué le está pasando a mi cuerpo, cómo está reaccionando con esta emoción que tengo y definitivamente frente a esos pensamientos, frente a todo lo que estoy sintiendo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a gestionar eso? ¿Qué decido en cuanto a esa emoción? Porque puedo sentir rabia, miedo, dolor, tristeza, y está bien sentirlo, porque es que si no siento ninguna emoción también estoy mal. Pero frente a todo ese abanico de emociones, ¿qué decido hacer? Y cómo decido ya darle la cara a esa emoción y también seguir adelante. Y que no se quede en mí la rabia, el miedo, la tristeza, ni me enganche con las emociones, porque eso va a generar o va a detonar ciertas patologías que me van a causar problemas. Entonces, cuando descubrimos que quien manda es la persona y no el estado emocional en el que está en ese momento, primero es más fácil de gestionar. Y segundo, de ver qué acción vamos a realizar frente a esas determinadas emociones. Y eso nos libera, que también es importante, liberar esa emoción para seguir adelante y que no nos genere patologías o enfermedades. Gracias, Denise, por tu intervención. Así es. Vamos a seguir adelante entonces, porque ya Leo por aquí me está señalando el tiempo. Vamos a la siguiente. Bueno, ya hemos visto cómo las emociones las podemos distinguir y hemos visto aquí con lo que ustedes dijeron, cómo en el cuerpo, cómo en el lenguaje, cómo en las acciones, nosotros podemos identificar no solamente estas 4 que yo les traje como ejemplo, sino bueno, toda la amplia gama de emociones que existen en la vida de uno. Vamos a la siguiente. Esta lámina se las traje no para detenernos en ella,
sino para que veamos cómo se generan, por ejemplo, a partir de una emoción, como puede ser la sorpresa, que me deja perpleja, asombrada, impresionada, me siento confuso, estoy sorprendida, siento curiosidad o me siento desconcertada. Si a alguien le interesa, yo se la puedo compartir, esta lámina. Pero era simplemente para que vieran y cómo es importante que enseñemos a nuestros niños, a los que tenemos cercanos a nosotros, a poder utilizar esto que vamos a compartir, que es la gestión de las emociones. Vamos a la siguiente. Entonces, la gestión emocional es la habilidad para distanciarse de una emoción, regular las emociones en uno mismo y en otro, y la capacidad para mitigar algunas, perdón, emociones y potenciar otras sin reprimir o exagerar la información que estas emociones transmiten. Fíjense en cómo es importante, porque en la medida en que yo puedo, eso que ustedes mismos vieron que lo podemos hacer y que lo hemos hecho a veces de manera empírica, pero que lo podemos hacer de manera consciente y practicarlo, es para gestionar nuestras emociones y que no nos hagan daño, ¿verdad? Entonces, para gestionar las emociones, lo primero es, uno, identificarlas. Segundo, aceptar cuál es la emoción que estoy viviendo. Como decía Luis, bueno, si tengo miedo, tengo tristeza, vivir esa tristeza o ese miedo, aceptar esas emociones que tengo. Y entonces, ya va, porque algo está pasando que no veo bien ¿Ustedes están viendo bien la presentación? Sí. Perfecto. Y se ve bien. Se ve muy bien. Y después puedo, lo que varios lo dijeron a través de los ejemplos que pusieron, reflexionar si yo debo dejar que esa emoción se exprese de esa manera o puedo gestionarla de otra manera y decidir de qué forma permito que ella me exprese, ¿verdad? Me puedo ir a caminar, me puedo ir a pegar 4 gritos en otro lado, como decía Luis, pero también puedo decidir, porque está en mi posibilidad, decidir cómo la voy a expresar. En la medida en que yo practico esto cada vez más, pues por supuesto que yo me siento mejor y uno se va haciendo más ducho. Esta tenía para compartirla, pero la vamos a dejar por razones de tiempo. Pero recuerden algún evento que ustedes hayan tenido difícil, que creen que no lo supieron gestionar y piensen cómo lo podrían gestionar ahora utilizando esta posibilidad de identificarla, verla y decidir, bueno, lo hubiese podido hacer de esta manera, pero eso nos prepara para un futuro cercano, ¿verdad? Para otra próxima situación. ¿Qué beneficios tiene la gestión emocional? Que es la siguiente lámina. ¿Qué beneficios tiene la gestión emocional? Bueno, miren, tiene muchos beneficios. Como ya lo hemos señalado, para nuestra salud, para no enfermarnos, para estar en paz consigo mismo, para mantener en armonía nuestras relaciones afectivas importantes, para trabajar en equipo de manera productiva y además para posibilitar que vivamos y trabajemos en armonía. Y también se señala que también nos permite vivir más tiempo. Sobre eso también hay unas investigaciones en Harvard, por ejemplo, que es una experiencia de un estudio longitudinal, es decir, que se estudia a lo largo de muchísimos años. Y se ha demostrado que las personas que más duran son las personas que han tenido mejores relaciones a lo largo de su vida. Aquí les voy a dejar un ejercicio y los que quieran, después yo les doy mi teléfono para que me llamen y yo les paso esta laminita. Este es un ejercicio que yo creé para compartirlo con las personas cuando damos talleres, porque este ejercicio nos permite autorreconocernos, investigar nuestros estados de ánimo y ver qué implicaciones tienen las relaciones con la familia, las parejas, las amistades, los equipos y etcétera. El ejercicio consiste en lo siguiente: yo veo cuáles son los estados de ánimo que yo tengo predominantemente en un día, me siento en la noche y digo, ok, yo esta mañana fui al supermercado, pasó esto, me sentí así, después vine, estaba aquí muy bien, después pasó esto, el otro, y yo hago una recapitulación de mis estados de ánimo en el día. Después analizo qué lo generó. Ah, bueno, lo generó que la cajera me dijo tal cosa, o mi hijo, o tal cosa.
y veo qué es lo que genera en mí esos estados de ánimo. Si ha habido muchos cambios y qué los causa. Después, ¿para qué cambiamos de estado de ánimo? Porque parece una cosa como loca. Pero a veces no se dan automáticamente, inconscientemente también a veces cambiamos en estado de ánimo. Venimos felices, por ejemplo, de la calle, o al contrario, venimos mal de la calle y cuando llegamos a la casa nos ponemos en el estado contrario. Y esto pasa mucho, no es que tenga nada en contra de los papás, pero pasa mucho a veces con los padres que cuando llegan a la casa se ponen la cara adusta porque hay que mantener que los muchachos sepan que la autoridad aquí soy yo. Y sobre todo en algunas culturas más que en otras, ¿no? Entonces, ¿para qué cambio yo de estado de ánimo si lo hiciera? ¿Qué implicaciones o consecuencias tiene esto en las relaciones que tengo yo alrededor mío? ¿Y cómo puedo gestionarlo? ¿Y qué aprendizajes me deja? Eso es importante que hagamos y esto nos permite ir desarrollando mucho más nuestra conciencia emocional y nuestra conciencia primero corporal, nuestra conciencia emocional y cómo gestionar. Y esto les va a servir. Me encantaría que ellos que lo puedan hacer y que después dentro de unos días me compartan cómo les ha ido y si eso les ha servido para mejorar, porque yo estoy probando este ejercicio con las personas con quien tengo contacto. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí les quiero compartir algunos estados de ánimo que no son todos los estados de ánimo que tenemos, pero para que nos demos una idea. Por ejemplo, el sobrecogimiento, la anticipación, el sufrimiento, la sumisión, la distracción, el remordimiento, por mencionar algunos de la primera lista. También el optimismo, la aceptación, el interés, el estado de ánimo de confianza, de serenidad, de asombro, de sorpresa o de admiración, o el resentimiento del cual le hablamos ya y Alexis nos hizo una buena exposición del resentimiento y sus consecuencias, el desprecio, la desconfianza, que tanto brilla entre nosotros los venezolanos, la aprensión, el aborrecimiento, etcétera. Son ejemplos de que algunos estados de ánimo que podemos tener y cómo esos estados de ánimo, si nosotros estamos conscientes, también los podemos gestionar. ¿Qué necesito yo? Vamos a la siguiente. ¿Qué necesito yo para gestionar y para responsabilizarme por mi salud emocional? Vamos a la siguiente. Yo para responsabilizarme de mi salud emocional, primero que nada necesito disposición, estar dispuesto para ello. Después decidir hacerlo, cuidar mi salud emocional. Cuando yo estoy en grupos, por ejemplo, esos grupos que se forman a veces en los chats y todo el mundo es una sola queja y son una cantidad de informaciones que no nos son para nada sanas. Bueno, yo puedo tomar la decisión o de no participar o de verlos y no engancharme, como se dice normalmente y coloquialmente, en lo que cada uno dice, porque cuando hablamos de ciertos temas nos podemos enganchar y quedarnos allí, ¿verdad? Tengo que tener constancia en esto que estoy haciendo. Voy a aprender a gestionar mis emociones para, bueno, llevarme mejor en el trabajo, llevarme mejor con mis hijos. Pero miren, a veces uno vuelve a los hábitos porque no somos lo que creemos ser, sino lo que estamos habituados a hacer. Entonces hay que tener no solamente constancia, sino también práctica, perseverancia, aprender de los errores, insistir y resistir y aprender cada día de la experiencia. Compartir con otros para hacer un mundo de esto, un mundo mejor. Y esta siguiente lámina se las quiero compartir para que vean. Hay un señor que estudia cuáles son la repercusión que tienen las emociones, la escala de conciencia de esas emociones. Y miren ustedes dónde está la neutralidad, en el 250 hacia el medio, ¿verdad? De ahí para abajo está el coraje, el orgullo, el enojo, el deseo, el miedo, bla, bla, bla. Y de ahí para arriba está la voluntad, la aceptación, el raciocinio, el amor, la alegría, la paz y la iluminación. En el libro El poder contra la fuerza, este autor observó que el 85% de la gente vive en los niveles inferiores y observó que la gente se enferma más si está, por supuesto, en esos niveles. Simplemente se lo dejo aquí para su reflexión. No nos vamos a detener en ella. Y llegamos entonces a la siguiente. ¿Cuáles son las claves para responsabilizarnos por nuestra salud emocional? Ya hemos hablado de ellas, algunas las manejamos independientemente de que las
conociéramos o las viéramos como una clave, pero lo que quiero aquí es como recapitular algunas de ellas. Y si hay alguna pregunta, pues ya será respondida. Lo primero es desarrollar nuestra conciencia corporal y emocional. La segunda clave es practicar la empatía para comprender a los otros y entender sus acciones. Puedo entender por qué el jefe, por ejemplo, del que habíamos hablado hace rato, está bravo porque, bueno, no hicimos el trabajo como era. Si yo tengo empatía, lo entiendo y, bueno, y asumo mi responsabilidad, por ejemplo, pero puedo entender cuáles son sus acciones y puedo no engancharme con él en ponerme bravo, sino en asumir también mi responsabilidad. Por ejemplo, desarrollar la capacidad de gestionar las emociones y nuestros estados de ánimo. Espero que con lo compartido les haya dado algunos tips para poder hacer esto. Y cualquier cosa, ustedes después me pueden escribir por mi WhatsApp y yo con mucho gusto les atiendo. El cuarto es aprender a utilizar la respiración consciente ante situaciones que nos emocionen de manera excesiva. Esto fíjense que se está hablando muchísimo, muchísimo, y ustedes se meten en YouTube y encuentran cualquier cantidad de autores y cualquier cantidad de investigaciones que cada vez hablan más de la importancia de la respiración consciente. Porque ante cualquier situación, si yo respiro conscientemente, no solamente es que oxigeno mi cerebro, sino que además doy tiempo de poder pensar con mayor claridad. Eso hace que mi cuerpo se nutra del oxígeno y eso me hace enfocarme en mi propio cuerpo y me hace que deje un momentico de ver lo que está ocurriendo afuera y poder concentrarme en lo que está ocurriendo en el aquí y el ahora y en mi propio cuerpo, ¿no? Aprender a relajar nuestro cuerpo en cualquier circunstancia. Esto es importantísimo no solamente para tener mejor sueño, por ejemplo, y dormir mejor. No solamente es bueno para que nos relajemos ante cualquier situación, y también en YouTube encuentran cantidad de videos que nos pueden retroalimentar en este sentido, para poder nosotros aprender a relajarnos ante las circunstancias más adversas que pudiéramos estar viviendo. También es importante practicar el cambio de pensamientos tóxicos a un diálogo interior constructivo. Como ustedes saben, permanentemente nosotros tenemos una cantidad de pensamientos. Mientras yo estoy hablando aquí, ustedes están pensando cosas sobre ustedes mismos y sobre mí. A lo mejor Belkis va muy rápido. Oye, pero ¿por qué Belkis no se detuvo más bien en esta lámina y no empezó por el otro lado? Bueno, son formas de presentar la información, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando con otra persona, hay un diálogo interior. Uno hacia lo que está ocurriendo, otro hacia nosotros mismos, y ese diálogo interior puede ser un diálogo interior que sea tóxico. Entonces tenemos pensamientos, por ejemplo, siguiendo el caso del jefe que está bravo y que hace que se nos suba la bilirrubina o que se nos suba el flujo digestivo. Entonces nosotros podemos pensar, en vez de pensar este pedazo de soquete, jefe mío, y ojalá me pudiera yo ir para otro trabajo. Si yo pienso, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar esta situación. Déjame ver cómo resuelvo esto. Voy a ver cómo hago para que esto no vuelva a ocurrir y tengamos una mejor relación. Fíjese cómo yo puedo pasar de un pensamiento tóxico a un diálogo interior constructivo. A las madres, por ejemplo, de adolescentes les pasa mucho que cuando nuestros hijos están en esa etapa, yo lo viví, yo tenía aquí 4 jóvenes que pasaron por esas etapas en distintos momentos, y mi hermana me decía, pero a ti no te angustia cuando ellos se van de paseo, cuando ellos se van en la noche por una fiesta y no han llegado. Entonces yo le decía, pero en vez de estar pensando que van a tener un accidente, pensando que están haciendo algo malo, primero es darle confianza a los hijos para que crean en uno y no puedan compartir cualquier cosa, y tener también pues situaciones que nos permitan manejar las cosas de mejor manera. Entonces yo le decía allí, ¿por qué no piensa? Oye, están divirtiéndose mucho, qué bueno que no me ha terminado de llamar para que la vaya a buscar, porque seguro que se están divirtiendo como yo me divertía cuando tenía los 20 o los 15 o los 18 años. Entonces, si yo paso ese pensamiento tóxico a un pensamiento interior constructivo, eso me puede ayudar a tener una mejor salud emocional. Hay que emplear la comunicación asertiva para manejar nuestras relaciones interpersonales. Por si acaso hay alguien que no tiene claro lo que es comunicación asertiva, una comunicación asertiva es
No permitir que otros te denigren o te irrespeten, pero tú tampoco irrespetar o denigrar al otro en cualquier tipo de comunicación, sino poder ser capaz de manera respetuosa decir lo que tengas que decir en el momento que lo tengas que decir de buenas maneras, sin que se dañe al otro y sin que tampoco uno se quede con cosas por dentro. Eso tiene que ver con la comunicación asertiva y sobre eso también encuentran montones de videos en YouTube que los pueden enseñar. Aprender a poner límites a otros, eso es importante porque eso nos permite tener una mejor gestión emocional y nos permite entonces que nosotros manejemos adecuadamente nuestras emociones. Hacer uso frecuente del buen humor. Miren, eso es algo que es indudable y hay cantidad de talleres de risoterapia, hay cantidad de formas que hacer y es una capacidad que debemos desarrollar los que somos líderes en cualquier momento, porque una situación de buen humor, por ejemplo, en un momento de tensión en una empresa o un elemento de buen humor ante una relación tensa puede ayudar a mejorar. Que no sea, por supuesto, un chiste burdo ni un chiste de mal gusto, sino un toque de buen humor al estilo de los buen humoristas como los que hemos tenido aquí en Venezuela y que todos conocemos. Tener atención plena en todo lo que hagamos. Nosotros estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, podemos tener una mejor salud emocional, porque no estamos ni angustiándonos por lo que va a venir, ni estamos quejándonos de cosas que han quedado en el pasado. Entonces, tener atención plena y vivir el aquí y el ahora es una herramienta también emocional muy importante. Y aprender a disfrutar cada instante de nuestra vida. Y finalmente, pues buscar ayuda en caso de que uno lo necesite y sin tener aquellos prejuicios que tienen todavía algunas personas de que uno va al psicólogo o al psiquiatra es cuando uno está loco. No, los psiquiatras y los psicólogos son amigos nuestros que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud mental y nuestra salud emocional y ayudarnos en muchísimos casos. Entonces no tengamos esos prejuicios de evitar ir a un psicólogo y a un psiquiatra en el caso de que sentamos o alguien nos diga ¿por qué no buscas ayuda? Porque no tienes una conversación de apoyo. Y finalmente quiero compartir con Bueno, ustedes unos secretos. yo creo que los secretos quedan para una próxima. Los secretos quedan para una Sí, próxima. justo estaba por decirte que ya como el tiempo es tirano, la ronda de preguntas que teníamos planeada no la vamos a tener, pero lo que vamos a hacer es que si alguna persona tiene alguna pregunta, te la hacemos llegar directamente Perfectamente. a tu correo y pues bueno, si quieres lo compartes por acá mismo, por el chat, y porque Ok, así se nos pasó un poquito el tiempo, entonces no vamos a tener la ronda de preguntas. ok. Les dejo mi teléfono y por WhatsApp me pueden decir. Mi teléfono es 0412-541-6322. Y por allí me pueden mandar cualquier mensajito y yo con todo gusto les hago llegar tanto las láminas, el que las quiera, o cualquier conversación que quieran tener conmigo. Siempre a la hora. Gracias, Listo, pues. Belki. Gracias, Belki, por tu maravillosa presentación. Tan maravillosa fue que no nos dimos cuenta que el tiempo lo teníamos encima. De verdad que sí. Quedamos con ganas de aprender más de ti. Siempre dispuesta a compartir lo que sepa. Un gusto para mí haber compartido con ustedes. No, un placer y además que eres miembro de nuestro club. O sea que doblemente valiosa tu participación. Muchísimas gracias. Bueno, lo último que les quiero decir es que tengan fe, tengan confianza, tengan amor y siempre accionen para afrontar las circunstancias. Sí. Bueno, queremos como siempre en nombre del Club Rotary Baruta Las Mercedes entregarte este certificado por tu participación en esta conferencia. El Club Rotary, disculpa un segundito que estaba leyendo el Club Rotary Baruta Las Mercedes confiere el presente certificado de reconocimiento
a la conferencita Belkis Marcano por su excelente conferencia Claves para responsabilizarme de mi salud emocional, dictado en reunión virtual el día 10 de julio del 2023 con la asistencia de clubes rotarios y clubes Rotaract del distrito 4370. Se otorga en Caracas a los 10 días del mes de julio del año 2023. Lo firma nuestra presidenta, nuestra secretaria y nuestro director del programa. Gracias. Y vamos a escuchar entonces la cápsula rotaria en la voz de nuestro compañero Pedro Ramírez, instructor del Rotary Baruta Las Mercedes. Innumerables son las experiencias por las que pasamos en la vida, unas agradables y otras no tanto, pero todas dependen de la actitud con que las afrontamos. Los rotarios vamos acumulando experiencias que por las altas relaciones humanas en las que intervenimos nos permiten seleccionar esas experiencias para que se constituyan en nuestro momento ¡wow! Aquellas que nos proporcionan más placer y que normalmente están vinculadas con el cultivo de las amistades y con el significativo objetivo de hacernos útiles en el servicio. Y de seguro que ello produce una gran sanidad mental y emocional. Los invitamos a formar parte de Rotary. Es una cortesía de Rotary Club Baruta Las Mercedes. Gracias, Pedro, por ese mensaje tan motivador. Toque de campana. De esta forma, y para concluir, queremos pasar a una parte de compañerismo y me voy a permitir dentro de esta sección darle la palabra a Belkis Arriaza, que Pipo quiere que comparta con nosotros parte de su experiencia. Adelante, Belkis. Sí, bueno, nuevamente, buenas noches. Estoy encantada de poder asistir a esta charla excelente de Belkis, de mi tocaya. Fabulosa realmente, unas herramientas que vamos a comenzar, algunas ya las utilizamos, pero vamos a empezar a aplicarlas, ¿no? Y bueno, le doy muchísimas, le doy las gracias a Pipo por este espacio. Y es relación a las agrupaciones rotarias. Las agrupaciones tienen muchísimos años en Rotary y de hecho el mes de junio se le dedica, Rotary International se lo dedica a las agrupaciones rotarias, que es la vinculación de los rotarios en torno a un pasatiempo, a un hobby o a un interés común, que no es un grupo de acción, hay que hacer la diferencia al respecto. El grupo de acción ya es la vinculación, la unión de rotarios de diferentes clubes y de distritos, trabajando por un programa especial, por un proyecto especial. Particularmente yo pertenezco al grupo de acción Rotario Global en la lucha contra la malaria, RAN Global, y estamos trabajando precisamente en toda esta área, antes dedicado en África, ahora estamos en América y Venezuela. Y en relación a las agrupaciones, bueno, en este momento tengo el honor este año de presidir la agrupación rotaria o la agrupación de rotarios por el avance de la cultura latina, que cariñosamente nosotros le denominamos Rotalatinos. Y esta es una agrupación que ya estamos en 58 países, 1.200 socios, y es la verdadera muestra, el ejemplo de lo que es la internacionalización, la amistad en Rotary, donde nos vinculamos desde el inicio, hace 24 años, a través de las redes, a través en primera instancia de lo que fue el correo vía Yahoo, ya hoy en el grupo de Google y a través de Telegram. O sea que fuimos de los primeros en utilizar todo lo que es el vínculo virtual.
Y al comienzo yo comentaba que la presidencia regresa a Venezuela luego de 24 años, porque un venezolano participó conjuntamente con Rotarios, con amigos de México, Argentina, España, para la creación de esta agrupación. Y es Carlos Morales, a quien yo respetuosamente y por mi admiración le denomino Don Carlos. Él era de Rotary Cafetal hace 24 años y fue el creador de la lista de correos para iniciar esta agrupación. Y con Leticia Parra, con Carlos Guillén y otros de los fundadores, estuvieron 2 años en correos van, correos vienen con Rotary Internacional para que aprobaran la agrupación. No fue sencillo, no lo querían reconocer, dado que ya existía una página de traducciones del inglés al español, pero la agrupación Rotarios por el Avance de la Cultura Latina no solamente es el lenguaje, no solamente es que hablamos, que somos hispanoparlantes, es que abarca todas las lenguas de origen latino. Y de hecho en nuestra página web y en nuestro portal tenemos toda la información en español, italiano, francés, rumano, portugués. Entonces es muy amplio y muy importante porque compartimos lo que es las costumbres, la cultura, el arte, los modismos de nuestro lenguaje, los lugares, los paisajes tan espectaculares en toda nuestra región del continente y en Europa. De hecho, estamos también en África. Así que yo de hecho los invito a unirse a Rotalatino. Nuestro compañero José Bernardo Guevara, Pipo, pertenece igualmente la presidente de Rotary Baruta Las Mercedes Roxanis, entre otros. Y bueno, la idea es que también los venezolanos hagamos presencia. Estamos, la mayoría de los integrantes de la agrupación son brasileros, luego argentinos, y entre venezolanos, Colombia y Perú ocupamos el 3er puesto. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Les invito, esto es realmente una gran familia, como lo es la familia de Rotary, aún más en esta agrupación, y es una experiencia realmente fabulosa. Las agrupaciones no se hacen proyectos, sin embargo se han emulado proyectos de otras latitudes. Así que bueno, encantada, muchísimas gracias, buenas noches y todo el éxito en este nuevo año rotario para ustedes. Muchísimas gracias, Belkis, por tus palabras y por tu información. Súper valioso. Y a continuación tenemos a Miguel Dos Santos, presidente del Rotarac Universidad Central de Venezuela. Hola, un saludo, ¿se me escucha bien? Adelante, Miguel. Perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada, mucho gusto. Mi nombre es Miguel Dos Santos. Como bien indicaron, soy presidente de Rotarac Universidad Central de Venezuela. Soy abogado y además soy estudiante de una licenciatura en Administración y también especializaciones en Derecho Procesal y Derecho Tributario. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es Rotarac Universidad Central de Venezuela rápidamente. Rotarac Universidad de Venezuela nace como una iniciativa entre jóvenes estudiantes, muy pocos de ellos rotarios y mucho menos rotaractianos, casi ninguno con contacto con la organización, pero muy interesados en ella. Tuvimos nexos con algunos clubes Rotary, como nuestro club padrino y sponsor Rotary Baruta Las Mercedes, con Rotary Caracas, El Peñón, entre otros, clubes del distrito 4370, y esas mismas relaciones nos han permitido desarrollar una gran cantidad de actividades, entre las que se destacan áreas de fomento profesional o desarrollo profesional de los socios. Esto en función de el crecimiento que ha tenido y el inicio que ha tenido el club dentro de la universidad. Además de esto, actualmente estamos generando un proyecto sobre asistencia médico-asistencial, sobre lo que sería el área médico-asistencial, específicamente con el área de bioanálisis, generando una estructura de incidencia conjunta entre lo que es el municipio de Baruta y la Escuela de Bioanálisis, parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Todo esto gestionado a través del Club Rotarac Universidad Central de Venezuela,
y tratando de generar un impacto positivo en el entendimiento de las razones que generan enfermedades, principalmente a nivel de bacterias y de fúngicas. Además de eso, hemos llevado a cabo proyectos centrados en el tema de alimentación, proyectos destinados a mitigar el conflicto alimenticio existente en el territorio venezolano, principalmente en áreas de interés como asistencia a asilos o instituciones de adultos mayores y al área de interés de infantes o menores de edad. Además de eso, hemos estado desarrollando políticas bastante grandes dentro de la diversidad, tendientes al crecimiento de la membresía, al crecimiento de los socios, siempre impulsando el tema del profesionalismo, el tema de la formación y generando una pluralidad en cuanto a las líneas de trabajo, principalmente porque la misma universidad entrega una palestra inmensa e increíble compuesta de más de 11 facultades y 49 escuelas. Gracias por estar acá y bueno, gracias por escucharme en esta ocasión. Gracias, Miguel, por estar acá, por tus palabras. Un gran abrazo. Ahora vamos a escuchar un audio que nos dejó Glenis Urdaneta, presidente del Rotary Cacique Baruta, que no pudo estar en vivo con nosotros, pero nos dejó este mensaje. Buenas noches a todos, mi nombre es Glenis Urdaneta, soy la presidenta de Rotary Cacique Baruta. Para mí es un placer estar acá y comentarles un poco de lo que estamos trabajando en este nuevo año rotario. En primera instancia, vamos a trabajar como proyecto bandera la prevención y protección integral frente al maltrato infantil, dirigiéndonos a padres, representantes, comunidad en general y a colegios, en vista de que es el principal entorno de los niños, con la finalidad de identificar los distintos tipos de maltrato y en caso de encontrarse en dicha situación, cómo tomar acción. De igual forma, queremos trabajar directamente con los niños con recursos pedagógicos y didácticos que los ayuden a identificar aquellas señales de alarma, a enseñarles a decir no a situaciones que atenten con su integridad psicológica, emocional o física y a fomentar la búsqueda de ayuda en aquellos adultos de su confianza. Por otra parte, cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y es por ello que se considera el octubre el mes rosa y dentro de este mes muchos de nuestros clubes realizan actividades de concientización, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Es por ello que Rotary Cacique Barutas desea este año conectar con una historia de una superviviente de cáncer de mama, para que nos relate desde su experiencia todos esos altibajos que tuvo antes, durante y después de la enfermedad, que como bien sabemos es una línea delgada entre la vida y la muerte. Por ahora es lo que puedo comentarles. Estamos trabajando en otras actividades, pero esto haría que me extienda un poco mucho. Pero nada, yo siempre invito a las personas a que conozcan a Rotarat o a Rotary a través de la acción. Porque en internet o en redes ciertamente sabes mucho de nosotros, puedes conocernos, pero considero que realmente en nuestras actividades, reuniones, en nuestros eventos es que podrás conocer la esencia de quiénes somos y lo que hacemos. Esta organización te enamora y te empodera, no solo a creer en ti, en los sueños y en el cambio, sino que te proporciona las herramientas para que puedas llevarlo a cabo y crear esperanza por todo el mundo. No me queda más que agregar que siempre estoy a la orden. Pueden comunicarse por nuestras redes sociales y nada, los invito a participar como voluntarios en nuestras actividades. Nada, les envío un fuerte abrazo y sigan conociendo a Rotary.
Buenas noches a todos. Gracias, Glenny, por su palabra y gracias a todos por acompañarnos. Gracias a nuestros invitados especiales. Gracias a nuestra conferencista estrella del día de hoy, Belkis, y a todo el equipo que hizo posible este encuentro. Y nos volvemos a reunir el 14 de agosto, segundo lunes del próximo mes, con una conferencia tan buena como esta. Seguro que sí. Feliz noche para todos. Gracias. Muchísimas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Bueno, Un abrazo. Feliz noche. Sí, antes de Buenas despedirnos, noches. bueno, los que se quieran quedar, vamos a tener una breve, un breve clip musical sobre música venezolana. Entonces voy a compartirlo para cerrar la noche. Muchísimas gracias a todos, de verdad, Belkis, te luciste. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Voy a buscarlo ahora mismo. Segundo. Momento. Mientras tanto, Sergio, ¿podrías leer una noticia que dejó Natalie en el chat? Ah, ya lo encontré. Ok, ahora voy a poner esta breve pieza musical venezolana. Es un vals venezolano muy conocido, posiblemente todos lo conocen. Voy a compartir ahora en un segundo. Y para los que están escribiendo, sí, estén pendientes de nuestras redes sociales y nuestros grupos de WhatsApp y se van a enterar de cuál es el tema de nuestra próxima charla. ¿Pueden ver el video ahora? Sí, sí. Ok, voy entonces.
Muy bien, bueno, feliz noche. Gracias a todos por venir y hicieron un excelente trabajo. De verdad, Belkis, Sergio, todos. Saben, el próximo mes, segundo lunes. Gracias, Leo. Buenas noches. 14 Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Ingrid. noches. Genial por el final con la música. Gracias, gracias. Bendiciones. Hermoso cierre. Amén. Gracias. Un regalo.